Listo. Entonces hoy vamos a ver funciones inversas de funciones analíticas. Y la primera función que vamos a ver es la función inversa del exponencial complejo que estábamos considerando nosotros la vez pasada, ¿no? Entonces empezamos con eso precisamente. Supongamos que tenemos un dominio tal que los zetas pertenecen a los complejos. Pero sin contener precisamente el origen, ¿no? Este dominio que nosotros tenemos acá. Y queremos encontrar un W también en los complejos, un W en los complejos, de tal forma que tenemos que E a la W sea igual a Z. Entonces miren esto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros ahora? Queremos encontrar la función inversa de la función exponencial. Eso significa, queremos encontrar un W tal que E a la W tiene que ser igual a Z. Por supuesto, el rango en este caso, que ahora es el rango, que son estos Zetas, no puede contener el punto cero. ¿Sí lo ven? Es decir, Z pertenece a todos los complejos sin el origen, porque recuerden que E a la W o cualquier exponencial complejo, porque este W es un número complejo, cualquier exponencial complejo nunca contiene el origen. Fue una de las cosas que vimos la vez pasada, ¿no? El punto cero no está contenido. E a la W nunca es igual a cero. Por eso aquí yo especifico que Z pertenece a los complejos sin el origen. Pero entonces tenemos ahora que pensar precisamente en este problemita. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar un W tal que E a la W sea igual a Z? Para entenderlo un poquito mejor, vamos a hacer los dibujitos que siempre hacemos, ¿no? El plano Z y el plano W. Entonces este será el plano Z, lo ponemos aquí, y por acá dibujamos el plano W. Y más o menos entendemos qué es lo que queremos hacer. Vamos a escribir todas las cositas. El plano Z, el de la izquierda, y el plano W, este que está aquí. Listo. Y entonces básicamente lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos un punto en el plano W, que lo vamos a poner acá de color azulito, acá, un punto en el plano W. Y a ese punto lo llamamos W, esto es un W, de tal forma que este punto se mapea en un punto Z, que bueno, el punto Z no se puede estar en otra parte, ¿no? Y ese punto Z lo ponemos aquí con un puntico rojo. Uh, Así, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces acá la función que estamos usando es precisamente el exponencial complejo, ¿no? Es decir, debería poner aquí la función, sería este exponencial complejo, pero se lo estamos aplicando a este punto W, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos encontrar ahora el inverso del exponencial complejo. ¿Qué se me hizo? Se me desapareció. Así, el inverso del exponencial complejo. ¿Eso qué quiere decir? Queremos encontrar un W tal que E a la W sea igual a Z. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso es equivalente a encontrar entonces una función que coja el Z y lo mapee en este mismo W, ¿cierto? De tal forma que E a la W sea Z. Es decir, queremos encontrar la función inversa y tenemos que ver cómo hacer eso, ¿no? Entonces, lo primero, ahorita volvemos con este dibujito, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hacer lo siguiente. Escribimos, escribimos Z en su forma polar. Y entonces, en la forma polar sería esto. Z es igual a la longitud, ¿cierto? Del vector, o el radio, ¿no? Nosotros acá poníamos un R. O la norma de Z, por E a la I cita, ¿cierto? Algún ángulo, el ángulo polar.
Entonces Z se puede representar polarmente con un radio, que es la misma magnitud de Z, o la norma de Z, o el módulo de Z, por el exponencial complejo, donde este ángulo es el argumento, ¿no? Y entonces tenemos que igualar E a la W con precisamente esto, ¿no? El módulo de Z por E a la I cita. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que encontrar precisamente el W que satisface esta igualdad que está aquí. Entonces, ¿cuál será el W que satisface esta igualdad? Hacemos lo siguiente. Vamos acá en esta misma línea. Escribimos, entonces, W igual a un U más un I por B. Porque noten que en nuestro dibujo, lo que nosotros estamos observando es precisamente que si se perdió, a ver que se perdió el puntico. Si este punto W aquí se mapea en un Z que es igual a E a la W, entonces ahora queremos es encontrar una función W igual a FZ que mapee Z en el punto W, ¿no? Entonces es la función inversa. Queremos encontrar ahora la otra dirección, de aquí a allá. Es decir, lo escribo aquí, un f de z, que es precisamente igual al W. En eso consiste resolver este problema, ¿no? Encontrar un W tal que E a la W es igual a Z, pero ese W evidentemente es una función de Z y es la función inversa al exponencial complejo. Para eso entonces tenemos que escribir W de esta manera, como U más IB, porque recuerden que las funciones complejas tienen también una parte real y una parte imaginaria, y la parte real pues es una función también que depende de X y Y, ¿no? Puede escribir así. Pero no nos vamos a poner a escribir los argumentos, simplemente les recuerdo que esta f de z tiene también una parte real y una parte imaginaria que usualmente nosotros llamamos U a la parte real y B a la parte imaginaria. Y recuerden además que si la función es analítica, entonces satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann y bueno. Además, estas funciones deben tener primeras derivadas continuas, ¿no? Primeras derivadas parciales continuas. Escribimos entonces W de esta forma y eso tiene como consecuencia que entonces la igualdad se puede escribir así. E a la U por E a la IB tiene que ser igual a la norma de Z por E a la I zeta, así, ¿cierto? Donde lo único que he hecho hasta ahora es reescribir tanto Z como E a la W, ¿no? Entonces Z lo escribimos en su forma polar, un radio por E a la I zeta, ¿cierto? Mientras que E a la W hacemos W igual a U más IB y lo escribimos así, usando las propiedades de los exponenciales que vimos la vez pasada, ¿no? E a la suma de dos cantidades es igual al producto de los exponenciales, ¿no? Esta es una de las formulitas que vimos la clase pasada. Y ahora lo que hacemos es comparar los dos términos que hay en la igualdad, ¿no? Entonces comparamos los dos términos. Primero, si se quedan mirando aquí a la izquierda, el radio en este caso sería ¿qué? Sería E a la U. Recuerden que esta función que está aquí es una función real, ¿cierto? Porque esta U también pertenece a los reales. Por lo que E a la U es real, es real. Y eso quiere decir que esta función que está acá es precisamente el radio, el módulo. Por lo que E a la U debería ser igual a la norma de Z si ustedes comparan lo que está a la izquierda con lo que está a la derecha. ¿Sí o no? Simplemente comparan. Y entonces escriben aquí. Tenemos que E a la U debería ser igual entonces a la norma de Z para que se tenga la igualdad. Es la primera cosa que tenemos que observar aquí. Lo segundo es que necesitamos que este exponencial E a la IB sea igual a este otro E a la I zeta. Pero nosotros sabemos muy bien que estas funciones exponenciales son complejas, ¿cierto? Y entonces deberíamos tener por otro lado que B tiene que ser igual
al ángulo zeta, pero más 2 veces pi por k, donde nosotros sabemos, ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Que k está en los enteros, ¿cierto? En los enteros positivos y negativos y también incluido el cero, ¿no? Y también lo vimos como una de las propiedades de los exponenciales, ¿no? Cuando dos exponenciales son iguales y bueno, se tiene que satisfacer esto que está aquí, ¿no? B igual a zeta más 2pi por k, más 2pi por k. Es decir, esta B que está acá es precisamente el argumento de z. ¿Sí lo ven o no? Zeta más 2pi k, el argumento de z. Lo que nosotros definimos como argumento de z. Y entonces aquí como una consecuencia, vamos a quitar los dibujitos un momento. Como una consecuencia, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos lo siguiente. Tenemos que u tiene que ser igual entonces ¿a qué? Al logaritmo natural de la norma de z. Si ustedes se quedan mirando esta ecuación, ¿no? Miren que esta ecuación ya es una ecuación real. Ya están en los reales porque la norma de z es un número real, ¿no? Raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Mientras que e a la u es también un número real porque tanto u como e a la u pertenecen a los reales, ¿no? ¿Cómo hace uno para resolver esta ecuación en los reales? Simplemente aplica el logaritmo natural a ambos lados y obtiene entonces que u es igual al logaritmo natural de z. Eso es lo primero. Entonces estamos encontrando la parte real de w. Es lo primero que acabamos de encontrar, ¿no? Y por otra parte, la parte imaginaria de W, que es esta B, es precisamente el argumento de Z. Entonces ustedes lo ponen así. B igual al argumento de Z. Y entonces, si nosotros conocemos Z, podemos encontrar tanto U como B, usando esta prescripción que está aquí. Recuerden que el argumento de Z sería el ángulo más 2πk, donde K pertenece a los enteros. Y entonces nosotros estaríamos tentados a escribir W de la siguiente manera. Estaríamos diciendo, bueno, entonces esta W que es una f de z, donde esta f de z es la inversa del exponencial. Toman en cuenta que esto es la inversa del exponencial, ¿no? Que es lo que hemos estado aquí dibujando. El inverso del exponencial. Pero vamos un poquito de esto. Así. El inverso del exponencial, ¿no? Miren que es el inverso. Tiene un problemita, ¿no? Y el problema es el siguiente. Estamos diciendo que entonces esto sería igual a logaritmo natural de la norma de z más el argumento de z, ¿no? Pero multiplicado por i, ¿no? Más i por el argumento de z. Pero ¿qué es lo que ocurre con el argumento de z? El argumento de z es igual a este ángulo zeta, que es el argumento principal, más 2pi por k, donde k pertenece a todos los enteros, es decir, k puede tomar valores 0, más o menos 1, más o menos 2, etc. Eso quiere decir que existen más de un w que se va a mapear en el z. Eso quiere decir, si hacemos un dibujito nosotros de nuevo acá, no solamente este punto que yo dibujé acá, sino todos los puntos que sean este más 2k por pi, siendo k que pertenece a los enteros, también se mapea en el mismo z. Es decir, no solo este, sino también, vamos a poner todos los punticos acá, sino este punto, por ejemplo, más 2pi, ¿cierto? O este punto más 4pi, o este punto menos 2pi, ¿cierto? A lo largo del eje imaginario, mírenlo acá, ¿cierto? Estamos a lo largo del eje imaginario, la parte imaginaria. Todos estos puntos que están aquí, cualquiera de estos, se mapea en el mismo punto Z, es decir, este Z que está acá. ¿Sí lo ven o no? Porque estamos diciendo E a la W igual a Z, pero nosotros sabemos que el exponencial complejo es precisamente una función periódica y entonces no solamente el punto que yo dibujé acá, sino cualquiera de estos puntos, todos estos puntos, y va desde menos infinito hasta infinito. Esa es la línea, ¿no, profe? Esa es la línea. Pero en saltos de 2pi.
Ujú. Es algo discreto, ¿no? Porque la cosa es que va desde menos infinito hasta infinito a lo largo del eje imaginario, ¿cierto? Pero en saltos de 2pi, de 2pi. Porque estos son todos los posibles múltiplos de k, de Ujú. la k que yo dibujé por acá. Sí, profe. Son todos estos posibles valores. Entonces miren que b es igual a zeta más 2πk, pero k pertenece a todos los enteros. Eso quiere decir que w, todos estos w se mapean en el punto z que está aquí, en el punto z que está acá. Pero eso tiene un problema, ¿no? Eso tiene un problema porque entonces nosotros a la hora de tomar la inversa nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿cuál de todos esos puntos elegimos? ¿Elegimos este que está acá? ¿O elegimos, por ejemplo, este para calcular la inversa? Porque, ¿qué pasa con la inversa, no? Recuerden que en las funciones, cada punto del dominio debe tener un único valor en el rango. Debe ser univaluada. Las funciones deben ser univaluadas. Bueno, uno puede definir funciones multivaluadas, pero en general, si uno quiere sacar la inversa de una función, esa función debe ser univaluada, ¿no? Debe ser univaluada. En el sentido que los puntos, cualquier punto que yo elija en el dominio, debe tener un único valor en el rango. Entonces, si ustedes van aquí del plano W al plano Z, esta función está bien definida. El exponencial complejo está bien definido. Porque cualquier punto de estos que está acá tiene un único valor en el rango. Ahora el rango sería el plano Z, mientras que el dominio sería el plano W. Ustedes eligen cualquiera de estos y aunque el valor es el mismo, cada uno de estos tiene un único valor en el rango. ¿Sí lo ven? Solo uno. Pero lo que no puede ocurrir es que si uno tiene un valor en el dominio, aparezcan dos valores distintos en el rango. Es decir, si ahora voy del plano Z en la función inversa al plano W, miren que este punto Z no solamente tiene un valor, sino que puede tener varios. ¿Sí lo ven o no? Sí, profe. Y eso no puede ocurrir en las funciones. Piensen, por ejemplo, en las funciones reales, ¿no? Entonces, acuérdense de las funciones reales. Uno puede tener esta cosa, por ejemplo, una parábola. Imagínense una parábola acá. Miren que en una parábola ustedes pueden tener dos valores distintos del dominio, por ejemplo, 5 y menos 5, que tienen el mismo valor en el rango, 25, ¿cierto? Suponiendo que esta pasa por el origen, ¿no? O 25 más una constante. Dos valores del dominio que tienen un mismo valor en el rango. Aquí en este caso, para el exponencial complejo, hay un conjunto discreto pero infinito de valores que tienen el mismo valor en el rango. ¿Sí lo ven? Pero en todo caso, eso sí es permitido. Lo que no es permitido es que ocurra que un solo valor del dominio tenga dos valores en el rango, es decir, esto que está acá. Así. Un valor en el dominio tenga dos valores distintos en el rango. ¿Qué pasa con estas funciones para calcularle la inversa? ¿Qué es lo que se hace usualmente? Miren que en este caso particular, un valor del dominio tiene dos valores distintos en el rango. Eso no puede pasar. ¿Qué es lo que uno hace entonces para calcular la inversa de este tipo de funciones? No se cambian los ejes, profe. Mm, mm. No, en esta función, ¿qué debería hacer uno? Pues tomarla por partes, ¿no? Un Oh, poquito más concreto. ¿Eh? Piensen en la función tangente. ¿Alguna vez le hicieron la inversa a la función tangente? En la función tangente, ustedes tienen esto, en los reales. Ustedes tienen que la gráfica es una cosa así. Pero no solo esta, sino varias. ¿Sí o no? sí. Y está la función tangente. Y entonces hay varios valores en el dominio que tienen el mismo valor en el rango, ¿no? Ustedes pueden encontrar varios valores que mapean en un mismo punto en el rango, ¿sí? Elijan, por ejemplo,
no sé, elijan este acá y más o menos este por acá y más o menos este por aquí, bueno, algo así, ¿no? Todos tienen como el mismo valor aquí en el rango. Eso es permitido. Varios valores en el dominio pueden mapear en un mismo punto en el rango. Lo que importa es que para cada valor del dominio exista solo un único valor en el rango. Si ustedes le quieren calcular la función inversa a esta función, que es la función tangente, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Quieren calcular el inverso de la tangente. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, profe, no, no me acuerdo. Los estoy corchando con algo de cálculo 1, con algo del primer semestre de cálculo. Porque es el primer semestre, profe. Imagínese, de aquí hasta allá, yo nomás. Y como eso no lo usamos constantemente, a mí se me va. ¿Y los otros? ¿Alguna idea? Como necesito que la función inversa esté bien definida, sea univaluada, entonces lo que uno hace es restringir el dominio de la función a la que le quiere sacar la inversa. Entonces ustedes eligen solo una rama, esto que está acá, solo esta. Definen tangente solo entre menos pi y pi, ¿sí o no? Y a esa función le calculan el inverso, de tal manera que cuando lo grafican acá el inverso, el inverso sí está bien definido. Porque para un único valor del dominio, obtendrían solo un valor en el rango, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. señor, se restringe el dominio para que la Ajá. función pueda estar, digamos, definida en todos los puntos en ese dominio en que uno eligió. Se restringe el dominio para que cuando ustedes le saquen la inversa, el dominio restringido se convierte en ¿qué? En el rango, ¿sí o no? Cuando le sacan la inversa. El dominio se vuelve el rango, ¿sí o no? Y entonces ahora en ese rango la función sí está bien definida porque cuando ustedes invierten esta gráfica necesitan que la función inversa por cada valor del dominio solo exista un valor en el rango, un valor en el rango. Entonces si ustedes sacan la inversa de esta función les va a quedar una función acá, digamos, se las pinto sobre esto porque les va a quedar algo así como esto, ¿no? Bueno, la inversa les queda así. Una cosa así, ¿no? Donde ahora el rango se volvería el dominio que teníamos antes, ¿no? De menos pi a pi. Y entonces por cada valor del nuevo dominio se tiene únicamente un punto en el rango. Si ustedes no hubieran restringido el dominio, entonces no solo aparecería esta curva que está acá, sino les aparecería, al invertir, les aparecería otra por acá abajo, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces para un valor del dominio tendrían dos valores del rango. Y eso no es permitido. Entonces, cuando uno saca una función, la inversa de una función, uno se tiene que asegurar que el dominio esté bien definido y entonces hay que restringir el dominio para que la función inversa sea univaluada. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Este es el ejemplo de la tangente que deberían revisar, pero acá pasa lo mismo, ¿no? En este caso particular, para la función exponencial, uno se da cuenta que varios puntos en el dominio se mapean en un mismo punto en el rango. Eso tiene como consecuencia que cuando yo voy en el camino invertido, un solo punto acá, para la inversa, un solo punto en el dominio, se puede mapear en varios puntos en el rango. Y eso hace que la función sea multivaluada, que no esté univaluada, que no nos gusta a nosotros, ¿no? Las funciones bien definidas deben ser univaluadas, tener un solo valor en el rango. Y entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe restringir el dominio de la función exponencial, ¿no? Se debe restringir el dominio. Se debe elegir un dominio acá. De tal forma que estos valores no se repitan. ¿Sí o no? Por ejemplo, elegimos este que está acá. De aquí a acá. Toda esta región. Para que no se repitan los valores. Y eso tiene como consecuencia que cuando yo saque el inverso, miren que el inverso solo se va a mapear en un punto.
No se puede mapear en otros más. Y entonces la función inversa estaría bien definida. ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, hay que hacer una definición. O sea, se los estoy explicando gráficamente, pero esto nos lleva a una definición. La definición de el logaritmo complejo. Entonces, la definición es la siguiente. Para un z distinto de 0, ¿por qué z tiene que ser distinto de 0? Porque los exponenciales complejos nunca son iguales a 0, ¿no? Nosotros definimos ahora lo siguiente. Vamos a definir el logaritmo de z con una L mayúscula. Miren acá. Una L mayúscula. Logaritmo complejo de z. Logaritmo complejo de z como el logaritmo natural de la norma o el módulo de z más i veces el argumento principal de z. No el argumento, sino el argumento principal. Porque el argumento principal, en este caso particular, sería equivalente a elegir esta región. Ahí es donde lo restringe, ¿no? Porque el argumento principal va desde pi hasta menos pi, ¿cierto? Bueno, de menos pi hasta pi. No toma los otros valores. Y entonces me aseguro que la función logaritmo complejo de z esté bien definida, sea univaluada. Como estoy únicamente tomando el argumento principal acá, a esto que está aquí se le conoce como la rama principal. Esto es muy importante que lo tengan claro. La rama principal. Se escribe así, ¿no? Del logaritmo complejo. Así. Pero dejémosla. La rama principal del logaritmo complejo. Entonces, esta branch que está aquí significa rama, ¿no? The principal branch of the complex logarithm. La rama principal del logaritmo complejo. Y es la manera en la que nosotros hacemos que la función inversa esté bien definida. Por otra parte, también se define el logaritmo, pero este ya no sería en realidad la definición de un logaritmo complejo, sino de una función multivaluada. También se define logaritmo de z, pero con L minúscula, ¿sí lo ven? Como lo que nosotros teníamos acá antes, esto que está acá. Pero noten que esta es una función multivaluada que en realidad no nos interesa a nosotros mucho, ¿no? Existe el cálculo multivaluado, pero bueno, simplemente les dejo acá, ¿no? Esto es una función multivaluada. A nosotros nos interesa las funciones univaluadas, ¿no? Y esta función evidentemente también la pueden escribir ustedes como el logaritmo complejo de z más 2 por pi por k y por i, ¿no? Así. Bueno, dejémosla ahí afuera así. Donde sabemos que k está en los enteros positivos, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar es con esta función. Aunque es usual esto en los textos de análisis complejo, también definir esta función multivaluada, ¿no? Nosotros necesitamos es esta, el logaritmo complejo, la rama principal del logaritmo complejo. Y nos aseguramos entonces que tenga un único valor en el rango. Entonces recuerden que el argumento de z va desde menos pi hasta pi. ¿Listo? ¿O hay alguna preguntita de esto? No, entendido, entendido. Por ahora vamos bien, ¿no? Vamos bien, Sí, pero bueno. profe. Vamos a complicar las cosas un poquito. Entonces, miremos algunos ejemplos primero de cómo se evalúa esta función, porque siempre es bueno hacer ejemplitos sencillos, pero que lo hacen a uno entender un poquito más, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que quieren ver cuánto vale el logaritmo de 1. ¿Cuánto valdría el logaritmo de 1? Vamos ahora a evaluar en ciertos puntos esta función. El logaritmo complejo de 1, ¿cuánto será? Pues debe ser el logaritmo natural del módulo de 1, que es el mismo 1, más i por el argumento de 1, ¿cierto? Siendo 1 acá un número complejo, ¿no? El argumento principal. Y entonces, ¿eso cuánto sería? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? Esto ya es en los reales, ¿no? Pero, 0.
y el argumento principal de 1. El principal. 1, 0. 0 también. ¿Por qué? Bueno, recuerden que 1 se puede escribir siempre como 1 por e a la i 0 más 2 pi k, ¿no? Pero el argumento principal tiene que estar entre menos pi y pi. ¿Qué ángulo es el que cae entre menos pi y pi? Pues 0, ¿no? Sí, ¿Sí o profe. no? O lo piensan dibujando el círculo unitario, ¿no? Que representa los exponenciales. Ustedes cogen acá todo número complejo se puede escribir en su representación exponencial como r por e a la i zeta, ¿no? En este caso el número es 1. 1 se puede escribir como 1 por e a la i 0 más 2 pi k. Eso quiere decir que el radio es 1. Este radio que está acá es 1, ¿no? Por lo que la norma de 1 pues es el mismo 1, ¿no? Y el argumento de 1, ¿cuál será? Pues el ángulo debe caer acá, ¿cierto? E a la i 0 más 2 pi k. Pero ¿qué pasa? El argumento principal está entre menos pi y pi. Los posibles ángulos pueden ser 0, 2pi, 4pi, 6pi, menos 2pi, menos 4pi, menos 6pi, ¿cierto? Pero el que está dentro del argumento principal es 0. Está entre menos pi y pi. Entonces el argumento de 1 pues es 0. Y 0 más 0 pues 0, ¿no? Eso sería logaritmo de 1. De acuerdo con esta definición. Entonces miren que el logaritmo complejo de 1 también vale 0. También vale 0. ¿Listo? Ahora miremos otro ejemplo. ¿Cómo sería entonces el logaritmo de la unidad imaginaria? Esto sería igual, de nuevo, al logaritmo natural de la unidad imaginaria, de la norma de la unidad imaginaria, del módulo de la unidad imaginaria, y argumento también de la unidad imaginaria, ¿no? Y entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Cuál es el logaritmo natural de i? Primero. Y vuelven y piensan en el, bueno, quiero perder estos dibujitos. Vuelven y piensan en la representación polar de I. ¿Cómo se escribiría en la representación polar? Si yo les digo, escriban I en su representación polar, ¿cómo sería? Euler a la i por Lo escribimos acá rápidamente. A ver. I sería igual a ¿qué? su representación polar. Euler Sí. ¿A la qué? A la I por pi. z, ¿no? Ah, pi medios, ¿no? Ya, pi medios o pi cuarto. Pi medios. ¿Sí o no? Sí. Más que más los múltiplos de siempre, ¿no? La periodicidad de la función exponencial. Y acá entonces aparece un 1 en el módulo, ¿no? Así. Entonces miren que es esto, pero también lo pueden ver de nuevo de un dibujito, ¿no? Entonces siempre piensen en la representación, en la gráfica de la exponencial compleja, ¿no? Es un círculo de radio R. En este caso, I, ¿dónde está? Si ustedes lo grafican en el plano complejo, I es esto, 1 por I. Es esto, ¿no? 1 por I. Y por lo tanto, el argumento principal, ¿cuánto vale? Que el argumento es pi medios, pero pi medios más 2pi, más 4pi, más 6pi, o pi medios menos 2pi, menos 4pi, menos 6pi, etcétera, ¿no? Pero el argumento principal tiene que estar entre pi y menos pi. O sea que el argumento principal, ¿qué vale? Pi medios, ¿no? Pi medios. Mírenlo acá. Sí, Pi pi medios. medios, profe. Pi medios. Entonces ustedes escriben en su forma polar i, 1 por e a la i pi medios más 2 pi k. Pero si queremos únicamente el argumento principal, nada más nos quedamos con el primer valor, ¿no?
Y entonces de aquí ustedes se dan cuenta básicamente cuánto vale el logaritmo natural de i, de la norma de i, y cuánto vale el argumento de i. ¿Cuánto vale el logaritmo natural del módulo de i? ¿Dónde aparecería el módulo de i? En uno, ¿no? Acá, ¿no? Recuerden que esto que está aquí no es otra cosa que la norma de i. Acá, ¿sí o no? O la norma del número complejo, ¿no? Recuerden la forma polar. Esto es z, aquí viene la norma de z y aquí viene el ángulo, ¿no? El argumento de z. Así, está la forma polar. Para el caso concreto en donde el número complejo es la unidad imaginaria, pues acá ponen la norma de i y acá ponen el argumento de i, ¿no? Pero pues i está sobre el eje imaginario y tiene magnitud 1. I es igual a i por 1, ¿no? Entonces la longitud evidentemente pues es 1. Y el ángulo evidentemente es pi medios porque está sobre el eje imaginario. Más todos los posibles, ¿sí o no? Todos los posibles múltiplos de 2pi. Así. Pero nos interesa solo el argumento principal, que tiene que estar entre pi y menos pi, es decir, solo nos interesa este valor, los otros no nos interesan. Entonces lo quitamos y de ahí vemos qué es cada una de las cosas, ¿no? Entonces, la norma de i es evidentemente 1 y el logaritmo natural de 1 es 0. Recuerden la gráfica del logaritmo natural, cruza el eje x en y igual a 0, ¿no? Entonces el logaritmo natural en x igual a 1, ¿no? El logaritmo natural de 1 es 0. Más i por el argumento principal, que sería pi medios, ¿no? Y entonces la respuesta a esto es i por pi medios. Así. Eso valdría precisamente el logaritmo de i. Es otro ejemplito. ¿Cómo sería el logaritmo de menos 1? Ahora estamos en menos 1, sobre el eje real, ¿no? Sería el logaritmo natural de la norma de menos 1, a ver si lo hacen más rápido todavía. Más i por el argumento de menos 1. A ver quién me dice rápidamente. ¿Esto qué es? O sea, imagínense el circulito, menos 1 está sobre el eje real, pero negativo. Es el número complejo menos 1. O sea, cae en el eje real negativo, en menos 1. Y entonces, ¿cuál será el ángulo principal, el argumento principal? ¿Y cuál será el logaritmo natural de la norma de menos 1? ¿Cuánto debería dar esto? ¿Ah? Pi. ¿Cuánto? Pi. Pi por i. Porque acá está el i, ¿no? Sí, pi por i. I por pi, así. De nuevo, el logaritmo natural de la norma de menos 1, pues es el logaritmo natural de 1, o sea, 0. Y segundo, el argumento de menos 1, pues es evidentemente pi, ¿no? Porque ustedes vuelven otra vez, hacen el dibujito del círculo, hacen el dibujito del círculo, que es el que representa un exponencial complejo, y dicen menos 1 queda hacia allá, ¿cierto? Hacia allá. ¿Y qué ángulo recorre 1? Pues pi, ¿no? Pi. Los otros no me interesan, no me interesan 3pi, ni 5pi, ni 7pi, no. Solo pi porque el argumento principal está entre menos pi y pi. Entonces pi, pi. ¿Listo? Y no elijo menos pi porque el argumento principal es mayor estricto que menos pi y menor o igual que pi. Entonces el que hay que poner acá es pi positivo. Listo. Y podemos elegir otro. 4. ¿Cómo será entonces el logaritmo de 1 más i? ¿Cierto? A ver si lo ven. Sería el logaritmo natural de la norma de 1 más i, ¿cierto? Más i por el argumento de esto. Se aplican las propiedades, ¿no? Entonces, se puede hacer más rápido.
Entonces, otra vez, cogen el plano complejo. El eje real es el horizontal, el eje imaginario es el vertical. El punto 1 más i se encuentra en 1 acá, ¿cierto? Una unidad acá en el real y una unidad acá en el imaginario. Es decir, ese punto está aquí. Este es el punto 1 más i. Y entonces en su representación polar sería este punto acá. Un radio y un ángulo. ¿Quién me dice cuánto vale el radio y cuánto vale el ángulo? El ángulo principal, ¿no? Que tiene que estar entre menos pi y pi. ¿El radio El cuánto es? El ángulo, ángulo debe ser pi el cuartos. ángulo sería pi cuartos El ángulo sería pi cuartos, sí. y el Pi radio cuartos. 1. Y el radio, no uno porque No puede ser 1 porque Ah, sí, la cierto. hipotenusa siempre es mayor que sus catetos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, sí, el ángulo es pi cuartos. Está bien. ¿Y el radio, entonces? ¿Faltaría logaritmo natural de qué? Pues miren que este lado, el cateto opuesto vale 1, el cateto adyacente vale 1, entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? Raíz de 2. Eso, raíz de 2, no, tampoco es la gran cosa. Y ese es el resultado, ¿no? Logaritmo natural de raíz de 2 más i por pi cuartos. Eso sería el logaritmo complejo de 1 más i. Y bueno, esos son ejemplitos para que vayan más o menos viendo cómo se calcula, ¿no? Toca hacer ejemplos para que le cojan el tiro a esto. Pero bueno, necesitamos ver las propiedades del logaritmo complejo, ¿no? Entonces volvemos de nuevo. No, esto. Escribámoslo por acá más bien. Propiedades, ¿no? Propiedades del logaritmo complejo. Volvemos de nuevo a nuestro dibujito. Este que está acá, que es el que nos interesa. Y queremos ver ahora qué ocurre precisamente con la función logarítmica, qué propiedades tiene. Pero para poderla entender, vamos a ir paso por paso construyendo el logaritmo complejo. Vamos a ver cada parte del logaritmo complejo y miramos lo siguiente, miramos sus propiedades, ¿no? Entonces miren que para calcular un logaritmo complejo, de un número complejo, uno tiene que hacer lo siguiente. Lo primero es que debe calcular la norma del número complejo, ¿no? Miren, ustedes van a sacar el logaritmo complejo de un número complejo z. Lo primero que uno hace es calcular la norma del número complejo. Después a esa norma le saca el logaritmo natural, ¿cierto? Y después le suma i veces el argumento del número complejo. Queremos ver si esta función que está aquí es continua y si es analítica. Y si es continua y si es analítica, ¿dónde es continua y dónde es analítica? Es decir, vamos a ver sus propiedades analíticas. Las propiedades analíticas de la función logaritmo compleja. Entonces aquí ponemos propiedades analíticas. Lo primero es que notamos que si nosotros tenemos un z y lo mapeamos en la norma de z o el módulo de z, esta función es continua. O, bueno, escribimos así. Es continua en todo el plano complejo, ¿no? Es decir, si uno tiene una función tal que mapea z en la norma de z, es decir, aquí la función sería el módulo, ¿cierto? F sería igual al módulo de z. Esta función evidentemente es continua en todo el plano complejo, ¿no? Porque si ustedes cogen un z cualquiera, x más y, ¿cierto? 5 más i por 6, siempre le pueden calcular el módulo y eso les da otro número que no diverge nunca, ¿no? Les da raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces noten que este mapeo se puede hacer para todos los valores de z. Para todos los valores de z y no tiene saltos, ni tiene divergencias, ni tiene discontinuidades. Por lo que para todo el complejo, para todo el plano complejo, esta función es continua evidentemente. ¿Cierto? ¿Sí, sí es evidente o no? Yo digo evidentemente, pero tomando en cuenta que la norma de z es simplemente la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y z es coger un punto en el plano complejo. Siempre puedo hacer esta cosa, ¿no? Entonces es continua en todo el plano complejo. ¿Sí o no? Sí, profe.
Listo. Pero además ustedes la pueden derivar. Recuerden que ustedes derivaron, bueno, hicimos la derivada de z en algún punto evaluando el límite y vimos que ese límite existía para todo z. Entonces esta función no solamente es continua en todo el plano complejo, sino que además es analítica en todo el plano complejo, es decir, es una función entera. Entonces acá no solo es continua, sino que también es entera. ¿Cierto? Porque su derivada existe para cualquier punto z. ¿Y cuál es la derivada de z? Siempre. Es una constante, ¿no? Entonces es lo primero. Entonces, por aquí vamos bien. Pero luego le tenemos que sacar el logaritmo natural. Entonces nosotros ahora decimos, bueno, ¿y qué pasa si consideramos la función logaritmo natural de la norma de z? De nuevo, cogemos un punto z y ahora lo mapeamos en el logaritmo natural de la norma de z. Ya sabemos que si mapeamos z a la norma de z nos da una función continua y entera en todo el plano complejo. Pero ¿qué pasa aquí? Si mapeamos z al logaritmo natural de z, la función logaritmo natural de z no está bien definida en dónde. Cero. En cero, en todo el origen. Miren además que z es siempre un número positivo, ¿no? La norma de z es siempre un número positivo, ¿no? Entonces aquí vamos de los complejos a un número que siempre es positivo, ¿no? Pero es un número real positivo. Si fuéramos a escribir el dominio de esto, sería todos los complejos y esa función es continua y entera en todo su dominio. Pero el rango de esta función es precisamente los reales positivos, ¿no? Incluido el cero. Ahora aquí, ¿qué pasa? Tenemos que notar que esta función no está bien definida en el origen, en z igual a 0. Por lo que acá la función es continua. Así, es continua. Ahora, ¿en dónde? En los complejos sin incluir el origen, ¿sí o no? Sí, profe. Y entonces esta función, logaritmo natural de la norma de z, está bien definida si nosotros restringimos el dominio de tal forma que ahora no incluye el origen, porque el logaritmo natural de 0 no existe, ¿no? Diverge. Si ustedes hacen la gráfica, esa gráfica del logaritmo tiene esta forma, ¿no? Ustedes tienen acá la función y acá tienen el dominio, ¿no? Si hacen la gráfica, ustedes se acuerdan que tiene esta forma, bueno, así no, pero un poquito mejor dibujado. El caso es que diverge, ¿no? Por acá cruza el eje y igual a 0 en x igual a 1, ¿no? Y esta vaina crece indefinidamente. Entonces ustedes simplemente dejan crecer esta función indefinidamente. No se acota, sino que crece. En fin. En todo caso es algo así, ¿no? Pero justo en x igual a 0 no está definida, ¿no? No está definida porque los exponenciales complejos y reales, ambos nunca son 0, ¿no? E a la x nunca es 0. Entonces su inversa no puede estar bien definida en ese punto, ¿no? ¿Sí o no? Y lo mismo pasa con los exponenciales complejos. Entonces, esto hace que tengamos que modificar un poco el dominio en donde la función está bien definida. Ahora hay que quitarle el 0 que está aquí. Pero vamos ahora a ver qué pasa si le sumamos el argumento, ¿no? Miramos primero el mapeo z que va en el argumento de z. ¿Qué pasa con esta función? Esta función es continua ¿dónde? Z que va en el argumento de z. Si nosotros tomamos el argumento de z ahora, ¿qué es lo que ocurre? El argumento de z está definido entre pi y menos pi, ¿no? Entre menos pi y pi. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si nosotros consideramos un valor por acá, un valor aquí cualquiera, en el eje real negativo, en el eje real negativo, aquí en la parte de los reales, pero negativos,
cualquier valor sobre el eje real negativo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el límite del argumento si lo miramos por arriba o si lo miramos por abajo? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo les puse es calcular el argumento de menos 1. Calcular el límite de z cuando tiende a menos 1. De la función argumento de z. ¿Qué es lo que ocurre? Que no existe límite. Nosotros habíamos visto que no existe el límite, pero no solamente para menos 1, sino para cualquier punto sobre el eje real negativo. Menos 0.5, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 5.43, ¿sí? Cualquier punto. Si ustedes calculan el límite de z cuando tiende a alguno de estos puntos sobre el eje real negativo del argumento de z, se dan cuenta que es distinto calcular el límite por arriba que por abajo. Si van por arriba, el argumento vale pi, ¿sí o no? Mientras que si van por abajo, el argumento vale menos pi. Porque recuerden que el límite no tiene que contener, cuando ustedes calculan el límite de una función, el punto límite no tiene que estar contenido, ¿no? No necesita estar contenido. Aun cuando menos pi no forma parte del rango del argumento de z, cuando uno evalúa el límite por debajo, ¿cierto? Se obtiene que vale menos pi. Entonces, si van por arriba, vale pi. Si van por abajo, vale menos pi. Y entonces, en todo este eje real negativo, la función no está bien definida. ¿Sí o no? En todo este eje real negativo. Entonces, uno tiene que tachar todo esto que está acá. Todo esto que está acá. Aquí todo esto no está bien definido. ¿Y eso qué significa? Que entonces la función es continua ¿dónde? En los reales positivos. Reales positivos, profe. Un poquito más preciso en realidad. Mayor que 0 y La función es continua, a ver, en todos los complejos, a excepción del eje real negativo. Y el eje real negativo sería todo esto, ¿no? Sería desde menos infinito, ¿cierto? Hasta el 0, conteniendo el 0, ¿por qué se tiene que excluir el 0? Porque la Que tampoco función está exponencial definido. no está definida en 0, ¿no? Ajá. Entonces el 0 nunca va a entrar, ¿no? Entonces miren que los complejos, perdón, el argumento de z está bien definida en todos los complejos, excepto por todo el eje real negativo. Entonces ustedes pueden calcular el límite del argumento de z por acá, y no importa qué camino elijan, siempre les da lo mismo. O si cogen un punto por acá, independiente del camino que elijan, les va a dar siempre el mismo resultado, lo mismo por aquí o por acá, ¿no? Pero si eligen un punto sobre el eje real negativo, ahí se dan cuenta que el límite no existe. Como el límite no existe, entonces la función no es continua. ¿Por qué? Porque la definición de continuidad es un límite, ¿no? ¿Se acuerdan? El límite de z cuando tiende a z sub 0 de f de z tiene que ser igual a f de z sub 0. Aquí no pasa eso, ¿no? El límite de z cuando tiende a un número real negativo, acá, del argumento de z, no existe porque depende del camino que uno elija, su valor es diferente. ¿Sí lo ven? Como no existe el límite, entonces la función no es continua ahí. No es continua en todo el eje real negativo. O dicho de otra forma, es continua en los complejos menos todo el eje real negativo. ¿Sí o no? La mitad de los complejos. No, pues, no es la mitad, ¿no? Simplemente le quitan todo el eje real negativo. Sí, profe. Le tienen que quitar todo esto no puede estar. Todo esto lo Profe, tachan. y si yo lo defino como de 0 abierto hasta infinito positivo abierto, continuo en el segmento de 0, paréntesis 0, infinito, paréntesis. Eso simplemente sería un subconjunto de este dominio completo, ¿no? En todo caso, la función es analítica en todo el resto ¿no? Es decir, todo esto de acá.
Ahora ustedes pueden, si necesitan, definir subconjuntos, ¿no? En donde la función es analítica. Pero acá estamos viendo el dominio completo en donde la función es analítica. Entonces es los complejos menos el eje real. Ya después uno, si quiere, puede coger un pedazo de acá, un subconjunto de este dominio y definir el logaritmo, el argumento ahí, ¿no? Por algún motivo uno puede querer restringir el dominio, ¿no? Pero bueno, aquí queremos es ver en qué dominio completo sí, es continua la función. Y entonces, como consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, vamos aquí como un punto 4. Entonces nosotros tenemos que el logaritmo de z, ¿dónde será continuo? ¿En qué rango? Pues el logaritmo de z es continuo en el rango en donde las dos partes son continuas, ¿no? Miren que el logaritmo natural de z es continua en los complejos menos el origen. El argumento de z es continuo ¿en dónde? En los complejos menos todo el eje real negativo. Y eso tiene como consecuencia entonces que el logaritmo de z debe ser continuo ¿dónde? En el mismo que en el del argumento, profe. Sí, acá. Solo acá. Porque es la suma de las dos contribuciones, ¿no? Sí. Así. Solamente aquí. Entonces, para que lo entiendan un poquito, vamos acá como una consecuencia. Lo que nosotros estamos viendo es que, así, cuando z tiende a menos x, si lo ven, un número x cualquiera sobre el eje real negativo, que pertenece, digamos, a todo esto, que pertenece a este intervalo, si lo hacemos tender por arriba, entonces el logaritmo de z, ¿a qué tiende? El logaritmo de z tendería a logaritmo natural de la norma de menos x, ¿cierto? Así. Más y por el argumento de menos x. ¿Cierto? Pero si lo hacemos tender por arriba, bueno, primero la norma de menos x siempre es x, ¿no? Se lo ponen así, logaritmo natural de x. Pero por otro lado, si hacemos tender a menos x, el logaritmo de z, por arriba, ¿cuánto valdrá esto que está acá? Siendo x un valor real cualquiera, ¿no? Es decir, otra vez estamos acá, menos x es, por ejemplo, esto que está acá, ¿no? Este punto acá. Si lo hacemos tender por arriba, ¿cuánto vale el argumento? Me va a dar el positivo, el pi positivo. Y Eso, el pi positivo. negativo. No, pi positivo, ¿no? Sí. Por arriba, ¿no? Por arriba. Mientras que si hacemos tender a z, de nuevo, a menos x, siendo menos x un número real negativo, pero ahora por abajo, ¿cierto? El logaritmo de z tendería de nuevo al logaritmo natural de x, ¿cierto? De menos x, o sea, de x, más que y por el argumento de menos x, pero ahora por abajo, o sea, Sí, menos pi. menos pi. Entonces ustedes ponen aquí pi y ponen un menos acá en vez de un más. Y entonces noten que la función logaritmo de z no es continua, por lo tanto, en este intervalo. ¿Sí? Claro, profe. Es lo que les estoy diciendo, porque el límite da distinto. Entonces acá uno dice como consecuencia, aunque un poco más informal, ¿no? Por lo tanto, el logaritmo de z no es continuo sobre este intervalo que va desde menos infinito hasta 0. Y además, no está definido en el punto 0. ¿Sí o no? Porque no existe en este punto. Por lo tanto, la función solo es continua en este dominio que está acá. ¿Sí lo ven o no?
Sí, profe. Y a todo este corte, todo esto que está acá, todo esto que yo les estoy señalando acá, incluido este punto que no debe estar contenido, lo voy a poner de rojo. Todo De esto que blanco, está acá y todo esto, quitando todo el eje real, a todo eso se le conoce como un corte o algo así como una rama cortada, ¿no? Todo esto es un corte y todo esto es una región donde la función no es continua. Y si la función no es continua acá, en todo este eje real, ¿cierto? Entonces no existen sus derivadas en ese punto. Porque uno de los requisitos para que exista la derivada es que sea continua, ¿no? Pero si tiene huecos, no. Si la función no es continua en un punto, en una región, ahí no existe la derivada, ni tampoco existen las primeras derivadas continuas de las componentes de la función, ¿no? Eso quiere decir que, de acuerdo con el teorema que yo les di la clase pasada, esta función tampoco es analítica en toda esta región. No es ni continua ni analítica en toda esta región. ¿Sí o no? De acuerdo con el teorema que les di la vez pasada. ¿Se acuerdan qué se necesitaba para que una función fuera analítica? Que se satisfaciera las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero además que la parte real y la parte imaginaria de la función tuvieran primeras derivadas parciales continuas. Pero si la Claro, profe. función ni siquiera es continua en todos estos puntos, mucho menos va a tener primeras derivadas parciales continuas, ¿no? Entonces no es analítica en esta región, en toda esta región. Por lo que todo esto que está aquí se le conoce como una región singular, una región donde la función no es analítica, donde diverge, donde no está bien definida. Tanto este punto como toda esta región que está acá. Y esto se le conoce como un branch cut, pero en español sería algo así como un corte, ¿no? Un corte singular. Toda un área donde la función no está bien definida. Toda esta área. Entonces, siempre que ustedes piensen en un logaritmo complejo, tienen que pensar en una función donde todo el eje real negativo es una singularidad, no está bien definida, no es analítica ni continua en esa región. ¿Sí o no? Sí, profe. Importante más adelante cuando tengamos que hacer la integral de un logaritmo complejo. Porque cuando uno hace integrales de funciones complejas, tiene que definir un contorno, ¿sí o no? Sí, profe. De integración y tiene que elegirlo bien. Ese contorno es tal que tiene que dejar por fuera las singularidades. ¿Qué es una singularidad? Lo que ustedes conocen como polos, pero no solamente existen polos, ¿no? Un polo es un punto donde la función no está bien definida, ¿cierto? Por ejemplo, la función 1 sobre z. 1 sobre z. ¿Tiene un polo en dónde? Un polo simple ¿dónde? Ajá, en cero. En z igual a 0. No está definida en z igual a 0. Si yo pongo 1 sobre z menos c, donde c sería acá, esta posición, la función no estaría bien definida precisamente en el punto c, ¿cierto? Acá. Eso es un punto en donde la función diverge, por lo que ahí la función no es continua. En ese punto no es continua. Y si no es continua, no es analítica en ese punto. No es diferenciable ni analítica en ese punto. Y por lo tanto es una divergencia, o lo que se conoce como un polo simple. No es ni continua ni analítica en ese punto, ¿cierto? Pero no solamente existen los polos simples como esto, ¿cierto? Bueno, también hay polos de otros órdenes que tiene que ver con la potencia a la que está elevada el polo, ¿no? Por ejemplo, 1 sobre z al cuadrado tiene un polo de orden 2 en z, ¿no? En z igual a 0. Pero además, no solamente existen estas singularidades, sino que también existen este tipo de singularidades, miren. Todo un corte, ¿no? Mire, todo el eje real no está definido. Pero esto aparece en los logaritmos, ¿no? En los logaritmos. Entonces, cuando uno va a hacer una integral acá, necesita elegir muy bien el contorno alrededor del que va a ser la integral. Entonces, tomen en cuenta para que vayan haciéndose una idea de qué son precisamente los polos y las divergencias, ¿no? Son regiones donde la función no es continua ni analítica. A eso nos estamos refiriendo en el análisis complejo. Y bueno, vamos a mirar entonces aquí un hecho que se los estoy diciendo ya, pero hay que demostrarlo formalmente. Entonces, Fact es hecho, profe. sí, el fact. La rama principal
la rama principal del logaritmo, de la función logaritmo, ¿cierto? Que es precisamente esto que está acá. Que bueno, es usual decirle logaritmo complejo a esto, a la rama principal, ¿no? Pero yo les acabo de explicar que esta función era multivaluada y que uno tenía que elegir un cierto dominio, ¿no? Entonces, esta rama principal no es continua. Lo pongo acá. No es continua en todo el eje real negativo y por lo tanto es analítica únicamente en esta región que está acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué digo que es un hecho? Porque hay que probarlo, ¿no? Recuerden que no necesariamente, si una función es continua, automáticamente es analítica, ¿no? Nosotros tenemos que, si una función es diferenciable en un punto, entonces es continua necesariamente en ese punto, ¿no? Pero de nuevo, si una función es continua, no necesariamente es diferenciable, ¿sí o no? Siempre piensa uno en esto, ¿no? La función es continua, pero no es diferenciable en este punto. Entonces, aquí mostramos que la función es continua en todos los complejos, excepto por la parte que es el eje real negativo. Pero eso no es suficiente para ya decir que es analítica también en esa región. Uno lo intuye, ¿no? Uno dice, bueno, ahí no es continua, ¿no? En el eje real negativo no es continua, es continua en todo el resto. Pero ¿será que en ese dominio también es analítica? Bueno, hay que mostrarlo. Es un hecho que sí. Sí es analítica en esa región, Pero para mostrarlo hay que usar un teorema. El siguiente teorema que, bueno, tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Para asegurarme de que la función también es analítica en ese dominio, uso este teorema que dice lo siguiente. Voy a escribirlo primero, ¿no? Supongamos que tenemos una función f y esa función f está definida en un dominio U que pertenece a los complejos, ¿cierto? Y de tal forma que ese dominio se mapea al plano complejo, ¿cierto? Entonces es una función que va de este subconjunto abierto de los complejos a los complejos, ¿cierto? Suponemos que tenemos esta función y esta función es una función analítica. Una función analítica. Además, suponemos que existe la siguiente función continua. Así. Que vamos a llamar con la letra G, tal que esta función, esta es otra función, ¿no? Va de un dominio D hacia U. Hacia U. Ahorita les hago un dibujito para que quede más claro, ¿no? Entonces tenemos una función f que va desde U, que es un subconjunto de los complejos, hacia los complejos, y esa función sabemos que es analítica, ¿listo? Pero además existe otra función continua g, que va de un dominio D hacia U, o sea que va en el sentido contrario. Va de un D hacia U, donde D pertenece a los complejos también. Entonces aquí lo escribimos para algún dominio D que está contenido en los complejos. Es un subconjunto de los complejos. Entonces va desde D hasta 1. Y es tal que nosotros además observamos que f de g de z es igual a z. ¿Eso qué quiere decir? Que estas dos funciones que nosotros estamos definiendo, f y g, son funciones relacionadas a través de una inversa, ¿no? Dicho de otra forma, g es la función inversa de f y f es la función inversa de g. ¿Sí lo ven o no? Porque al combinarlas, al hacer la composición, f de g de z me da z, ¿cierto? F es la función inversa de g. Para todo z que pertenece en el dominio. Entonces, estos teoremas son un poquito larguitos, pero toca entenderlos con un dibujito. Si eso ocurre, entonces, como consecuencia, G es una función analítica
en el dominio D. Y además, nosotros tenemos que la derivada con respecto a z, que hemos llamado con una prima, ¿cierto? De la función g se calcula como el inverso de la derivada de f', ¿cierto? La derivada de f, perdón, donde el argumento es la función g de z, ¿no? Así. De nuevo, esto para todo z que pertenece al dominio D. Listo, este es el teorema. No es tan sencillo de entender, pero vamos a usarlo. Vamos a usarlo, ¿no? Para darnos cuenta de ciertas funciones. Vamos a ver si son funciones analíticas o no. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Primero, con un dibujito es mejor. Vamos a hacer el dibujo de nuevo del plano W y del plano Z. Entonces, aquí tenemos el plano Z, es este, ¿no? Y por acá volvemos a dibujar el plano W. Así. Y entonces, bueno, como siempre, yo acá pongo plano Z, por aquí pongo plano W. Se puso así. Y empezamos a entender lo que nos está diciendo este teoremita, ¿no? Lo primero es que me dice, bueno, F está definido en un dominio U y va hacia los complejos. Entonces vamos a suponer que el dominio U está aquí, en el plano Z. Y ese dominio U tiene una forma arbitraria. Entonces yo dibujo el dominio U con alguna forma arbitraria, aunque lo voy a poner de un color distinto. A ver, pongamos el dominio con un colorcito azul, ¿no? Así. Entonces tiene una forma arbitraria el dominio. Ustedes suponen que esto es U. ¿Listo? Y entonces acá ustedes dicen, bueno, este es el subconjunto U, que simplemente es un conjunto abierto que pertenece a los complejos, que está contenido en los complejos. Esto sería U, todo esto que está aquí. Y entonces la función f iría desde este dominio U hacia los complejos que quedan en el rango que es el plano W. Entonces aquí nosotros tendríamos precisamente la función f. Esto sería f. ¿Listo? ¿Qué podemos llamar? Bueno, una f cualquiera, ¿no? Una f que está aquí. Por otra parte, tenemos una g que tiene un dominio que ahora está aquí. Miren que la g viene de acá. Tiene un dominio D y ese dominio D, todos los puntos sobre ese dominio se mapean en U. Entonces ahora ustedes van a coger aquí una D. Voy a dibujar acá de nuevo, pero con otro colorcito. Un dominio D, ¿cierto? Es así. Que tiene alguna forma arbitraria. Entonces supongan que este es el dominio D. Así, ¿cierto? Este es el dominio D. Y lo ponemos acá, dominio D. Ese dominio D es tal que a través de la función f, yo cojo cualquier punto aquí, ¿cierto? Cojo un punto acá y lo mapeo en un punto que está dentro de U. Entonces acá ustedes cogen esto y ahora ese punto se mapea en algún punto que está aquí, ¿cierto? Entonces los punticos allá los vamos a poner rojos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué me está diciendo el teorema? Existe una función g, esta g que está acá, tal que para todos los puntos que pertenecen a este dominio, siempre encuentro una preimagen dentro del dominio U. ¿Sí lo ven o no? Eso es lo que me está diciendo el teorema. Tengo una función f que va desde U hacia los complejos, a todo el plano complejo. Entonces esta f va desde este U que está acá a todo el plano complejo. ¿Listo? Ahora, también existe una función g tal que va de este dominio D, que está en el rango, hacia el U. Y es tal que todos los puntos de ese D tienen una preimagen aquí dentro de U. Es decir, yo mapeo con esta G, cualquier punto que esté aquí, lo mapeo en un punto que está dentro de U. Y entonces uno puede dibujar algo así como la preimagen
de esta D que está aquí, que quedaría, no sé, no necesariamente tiene que llenar todo U, sino que podría ser alguna forma arbitraria así, ¿no? Así. El caso es que está dentro de U. El caso es que está dentro de U. Y entonces me están diciendo, si eso ocurre, si existe esta función G continua, que es lo que me dice además esto, ¿no? Miren que si existe una función G continua de tal forma que esto ocurre para algún dominio D que va desde acá hasta U y es tal que F compuesto G es igual, F compuesto G compuesto Z es igual a Z para todo Z que pertenece a D, entonces G es analítico en D. Ahora, para que quede un poquito más claro, no les voy a dejar acá, porque esto lo llamé plano Z, esto plano W. Más bien voy a ponerles acá W. W para todo W que pertenece a D. Entonces, si ustedes cogen acá un punto W y la función F de G de W es de nuevo el punto W, ¿sí lo ven o no? F de G de W es de nuevo el punto W, entonces se dice que esta función G es analítica. Sí, eso se tiene para todo W que pertenece a D. Y eso es lo que me dice el teorema. Entonces yo tengo una función F analítica que va desde U hasta C. Si existe una función G que va desde este dominio D hasta U, de tal forma que mapea todos los puntos de D a puntos dentro de U, y además F de G de W es de nuevo el mismo punto W, dicho de otra forma, existe el inverso, entonces G también es analítica en D. Y esa es una manera de reconocer funciones analíticas. Si yo conozco esta función F que es analítica y encuentro esta G continua, porque tiene que ser continua, tal que F de G de W es igual al mismo W, entonces tengo que G también es analítica. ¿Qué tal? ¿Sí o no? O más o menos. Y su derivada se calcula de esta manera como está aquí. Entonces, miremos un ejemplo porque no sé si me están entendiendo, ¿no? Entonces, miren que aquí lo que necesitamos básicamente es que cogemos este punto que está acá, que sería G de W, ¿cierto? Este es W, este es, vamos a escribirlo un poquito más explícito, ¿no? Este punto que está acá es W. Si ustedes usan la función G acá, lo que obtendrían sería un punto acá, que sería G de W, ¿no? G de W. Y ese G de W está cayendo dentro del dominio U. Pero no solo eso, sino que además, si yo vuelvo y le aplico F a G de W, cojo este punto que está acá y le aplico F, F de G de W me volvería a dar el mismo W. Eso es lo que me está diciendo este teorema. Entonces, F de G de W es el mismo W. Si eso ocurre, entonces se dice que esta función G también es analítica. ¿Sí es claro o más o menos? Ese es el teorema, ¿no? Pero entonces, miremos un ejemplo, antes de entender si el logaritmo es o no es analítico, ¿no? Entonces, esto que les acabo de decir ocurre evidentemente para el logaritmo. Porque miren que, ¿cuál sería la función f? A ver si lo ven ustedes. La función f analítica que es conocida, ¿cuál es? En el caso del logaritmo, ¿no? En el caso del logaritmo, la función f analítica conocida es el exponencial, ¿no? El exponencial complejo, ¿sí o no? De tal forma que si yo cojo f igual al exponencial e a la z, entonces e a la z se mapea en un punto W1, cualquiera. Si ustedes le sacan el inverso, es decir, si encuentran una función g tal que f de g es igual a W, y se dan cuenta que esa función es continua en el dominio
en este dominio D, entonces, en principio, tendrían también que es analítica, ¿no? ¿Cuál será la función tal que yo cojo E a la W, le aplico la función y obtengo precisamente el mismo W? ¿Cuál será? ¿Lo ven o no? Vamos a hacer con un ejemplito primero antes de ver el logaritmo. Pero la cosa es que no quisiera perder este dibujito, pero se me va a perder. Entonces, hagamos lo siguiente. Un ejemplo, a ver si lo vemos claro. Consideremos lo siguiente. Consideremos una función f, tal que esta función va de los complejos a los complejos de nuevo. Entonces, es una función que va de los complejos en los complejos. Eso quiere decir que aquí U, el subconjunto U, es todos los complejos. Y esa función f la vamos a denotar como f de z igual a z al cuadrado, esta función. Nosotros conocemos que esta función es analítica, ¿cierto? Miren que voy a ir reconstruyendo cada parte del teorema. Vamos a suponer una función f que va desde un subconjunto de los complejos a los complejos. En este caso, el subconjunto es el mismo plano complejo, ¿no? Entonces, u igual a c. Y vamos a suponer que esa función es analítica. Nosotros sabemos que esta función es analítica, ¿cierto? En todo el plano complejo. En toda esta c que está aquí. ¿Sí o no? F de z igual a z al cuadrado es una función analítica y de hecho se sabe que su derivada, ¿cuánto vale? Nosotros hicimos esto hace rato, ¿no? Usando el límite. ¿Recuerdan que yo usé la definición de diferenciabilidad con el límite? Y calculé la derivada de z al cuadrado, que era precisamente 2z, y vimos que eso era válido para todo z. Eso quiere decir que esta función es diferenciable para todo z dentro del plano complejo, o dicho de otra forma, es analítica en todo el plano complejo, ¿no? Entonces, primero consideramos esa función que ya sabemos que es analítica. Y segundo, consideramos la siguiente función g. Esto es lo primero, la primera parte, ¿no? F que va de U a C es una función analítica. Ahora vamos a considerar la función g siguiente. Consideremos g de tal forma que esta g va desde, vamos aquí, desde este dominio, que son los complejos menos esta cantidad que está aquí. Los complejos sin todo el eje real negativo, ¿sí o no? Y va mapeada hacia los complejos completos. De tal forma que la función g sería la siguiente. G de z igual a la raíz cuadrada de z. Es decir, vamos a considerar que es la rama principal, pero de la raíz cuadrada. Entonces lo escribo acá. La rama principal de la raíz cuadrada. Así. Y entonces miremos si todas las cosas del teorema se satisfacen. De nuevo, con un dibujito queda más claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tenemos, de nuevo, el plano Z aquí, ¿no? El plano Z. Y aquí tenemos el plano W. ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Aquí U es igual a todos los complejos, ¿no? Entonces, primero acá. El U es igual a todos los complejos. U igual a todos los complejos. Pero además tenemos que la función f de z es igual a z al cuadrado y coge puntos acá en el plano z y los mapea al plano W. Donde el plano z ahora, aquí vamos a dibujar el dominio, ¿no? Es todo esto, ¿no? Todo esto que está aquí sería el dominio, todos los complejos. Todos los complejos. Y la función f de z sería esta.
f de z sería igual a z al cuadrado, ¿no? Así. F de z igual a z al cuadrado. ¿Qué pasa? Eso mapea los complejos de nuevo en todos los complejos. Eso es lo primero. La otra función g, en cambio, estamos diciendo que es una función que está definida en el siguiente dominio. El dominio D sería, bueno, vamos a pintarlo a otro color. El dominio D sería todos los complejos, pero sin incluir el eje real. Entonces nosotros tendríamos que quitarle todo esto que está acá. Sin incluir todo esto, ¿no? Dando todo el eje real. Así. Quitamos todo el eje real, ¿no? Sin incluir todo esto. Y entonces, nosotros, ¿qué tenemos? No, aquí yo creo que esto queda mejor pintado si lo pinto con una línea negra. Así más bien. Sin incluir todo esto, sí, queda mejor así. Incluido este puntico que está acá. Y entonces la función g, ¿qué es lo que hace? La función g coge un punto acá y ahora lo mapea de este dominio D hacia el dominio U, que en realidad son todos los complejos. Y esa función g es precisamente igual a la raíz cuadrada de z, solo que aquí me toca escribirlo como una función, ¿no? Raíz cuadrada de z, esto sería en el lenguaje de matemática. La raíz cuadrada de z, ¿no? Entonces coge un punto acá y lo mapea al otro lado, ¿no? Al otro lado que está aquí. Y esa sería nuestra función g. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema? El teorema primero nos dice que la función debe ser continua. Entonces, ¿esta función es continua en este dominio D o no es continua en el dominio D? La función raíz cuadrada de z. La rama principal de la función raíz cuadrada de z. Entonces, ¿cómo es la rama principal de la raíz de la función raíz cuadrada de z? ¿Se acuerdan cómo es la raíz cuadrada o no? Piensen un poquito cómo la raíz cuadrada mientras hago una cosita. Denme un minutico, voy a pausar aquí. ¿Qué tenemos nosotros? Primero, la raíz cuadrada de z no es más que z a la 1 medio, ¿no? Z elevado a la 1 medio. Así. Pero nosotros sabemos que esto en su forma polar no es otra cosa que tener la norma de z, que sería el radio, a la 1 medio, ¿cierto? Vamos así. Multiplicado por e a la i, argumento de z, ¿sí o no? Dividido 2, más, evidentemente, i por pi por k, ¿no? Pero no, me están diciendo que debo tomar la rama principal de la raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Y cuál será la rama principal de la raíz cuadrada? La rama principal de la raíz cuadrada será únicamente tomar este ángulo, ¿no? Argumento de z dividido 2, es decir, quito esto que está acá. Esa sería la rama principal de la raíz cuadrada. Y noten de nuevo que aquí se tiene exactamente el mismo problema que se tenía con el logaritmo, porque este exponencial tiene el argumento de z aquí arriba, ¿no? Entonces, ¿dónde es continua la función raíz cuadrada de z? Noten que otra vez, si yo cojo el límite de z cuando tiende a un menos x, siendo menos x un número real negativo, entonces otra vez, si voy por arriba, ¿cuánto valdrá la raíz cuadrada de z? Cuando z tiende a un número negativo sobre el eje real. ¿Cuánto valdrá? Si voy por arriba. Pues sería e a la i pi medios. Pero e a la i pi medios, ¿cuánto es? Es i, ¿no? Coseno de pi medios es 0 más i por seno de pi medios es i por 1, o sea, i. Y además multiplican i por raíz de la norma de z, ¿no? Y ese sería el primer resultado si voy por arriba. Si voy por arriba.
Pero en cambio, si voy por abajo, acá, si voy por abajo, ¿cuánto valdría el argumento de z? Menos pi, ¿sí o no? Y entonces aquí les quedaría e a la menos i por pi medios, o sea, coseno de menos pi medios, que es 0, más i por seno de menos pi medios. Pero el seno de menos pi medios es menos el seno de pi medios, y entonces le sale menos i. E a la i por menos pi medios es menos i. Y entonces les quedaría otro resultado. Les quedaría menos i por la raíz cuadrada de la norma de z. ¿Sí lo ven o no? Eso quiere decir que si yo tomo el límite de z cuando tiende a un número que esté sobre el eje real negativo, me da distintos valores si miro por arriba o si miro por abajo. Si tomo el límite de la raíz cuadrada de z. ¿Sí es claro o se los hago más explícito? No, profe, quedó claro. Y entonces, ¿qué ocurre? La función g es continua únicamente, de nuevo, en este intervalo. ¿Sí lo ven? La función raíz cuadrada de z, como está definida acá, la rama principal de esa función, que es esto que está aquí, esta sería la rama principal, es continua únicamente en todos los complejos, menos, de nuevo, todo el eje real. Entonces, lo que pasaba con argumento de z y con el logaritmo de z, también pasa con la raíz cuadrada de z, ¿sí lo ven? Con la rama principal de la raíz cuadrada de z. De nuevo, esta función es continua únicamente en todo lo plano complejo menos el eje real negativo. Y entonces tengo ahora una función g que es continua en el dominio D. Si defino el dominio D de esta manera, miren que hay que saber definir. Definiendo el dominio de esta manera, este sería el D. Yo tengo que la función g igual a raíz de z, la rama principal de la raíz de z, es continua en ese dominio. Entonces existe una función continua en ese dominio que va además desde el dominio y que mapea hacia 1, va de D hasta U. Pero además necesitamos saber que f de g de w sea igual a w para todo w que pertenece a D. Y entonces empezamos a mirar una cosita por otra, para ver si se tienen todos los puntos que hay en el teorema, ¿no? Noten que nosotros tenemos además que f de g de z, ¿cuánto vale? Para un z cualquiera, bueno, para un w si quieren. F de g de w. ¿Eso sería igual a qué? Ustedes hacen esta función compuesta. Sería hacer f de raíz cuadrada de w, ¿sí o no? Que es g de w, ¿cierto? Pero eso sería igual a hacer ¿qué? F de z es z al cuadrado, ¿no? Pero ahora este z es raíz de w. Y entonces esto sería equivalente a hacer ¿qué? W Hacer raíz de w al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? W. W. Y entonces también se tiene que, no solamente se tienen todas las condiciones anteriores, sino también se tiene que f de g de w es igual a w. ¿Sí lo ven acá? Y por lo tanto, como nosotros tenemos las tres condiciones, es decir, tenemos esto que está aquí, que lo voy a poner como una línea acá. Lo voy a poner así. Tenemos primero, tenemos que G es continua en el dominio D, ¿cierto? Donde el dominio D ahora es este que está acá. Es lo primero. G es continua en este dominio D. También tenemos que F es analítica. Bueno, esto más bien debería ir al revés, ¿no? Este debería ser el 2. Y el 3 sería este. F es analítica en el dominio U. Pero acá U es igual a todos los complejos, ¿no? F es analítica en todo el dominio U. G es continua en el dominio D. Y además noten que F de G de W es igual a W. Es decir, F va desde U
hacia los complejos, luego cogen un subconjunto de los complejos y G va de ese subconjunto U, evidentemente, ¿no? Porque son todos los complejos. Pero además nosotros tenemos que F de G de W es el mismo punto W. ¿Sí lo ven? Y entonces se tienen las tres condiciones que están acá. Cuando eso ocurre, se dice que la función G es analítica, ¿cierto? Se lo ponemos acá. Por lo tanto, se dice que G es analítica, de acuerdo con nuestro teorema, en el dominio de, cuidado, ¿no? En el dominio de, donde es continuo, pero además se dice que nosotros sabemos calcular la derivada, ¿no? La derivada debería ser calculada con esta formulita que está aquí arriba. Bueno. Tendríamos que G' de Z sería igual a F' de G de Z, pero eso es equivalente a hacer ¿qué? Miren que G' de Z sería entonces ¿qué? Sería 1 sobre, ¿cuánto vale F de G de Z entonces? F' de G de Z. F' es Z al cuadrado. Perdón, Fz es Z al cuadrado, ¿no? Entonces F', ¿qué sería? 2Z. 2Z, ¿no? Pero es F' no de Z, sino de G de Z. Entonces acá ¿qué debería poner? Un medio de G. un medio de ¿Sí o no? sí. Sí, porque F' de Z es la derivada de Z al cuadrado. Pero F' de G de Z pues sería la derivada de G de Z al cuadrado, o sea, 2 veces G. 2 veces G. Y entonces reemplazamos esto, que nos daría 1 sobre 2, pero nosotros sabemos que es G de Z. Es raíz cuadrada de Z. ¿Sí o no? Y por lo tanto, lo que tenemos acá es que la derivada con respecto a Z de G de Z es 1 sobre 2 veces raíz de Z. ¿Sí o no? Que es exactamente lo mismo que pasaba en los reales, ¿no? ¿Cuál es la derivada de raíz de X? Un medio de, ¿sí o no? De X a la menos un medio, ¿no? ¿Sí ven que el resultado es exactamente el mismo que el de los reales? ¿O no lo ven? Sí, profe. Entonces miren que esta prescripción me da la derivada. Y entonces, bueno, ese sería el primer ejemplo. ¿Qué opinan? ¿O está muy difícil? No. Puede ser muy similar a lo otro, como a lo que uno está acostumbrado a ver. Sino que hay cosas de detallitos. Entonces miren que este teorema me asegura que la función G sea analítica. Esta es una manera de encontrar también funciones analíticas. Tenemos una función F analítica, encontramos una función G que es continua y que es la inversa de F, ¿cierto? De tal forma que F de G de W sea igual a W. Si eso ocurre, si podemos encontrar esa G tal que F de G de W es igual a W, entonces esa G también es analítica, eso es lo que me está diciendo el teorema. Pero tenemos que verlo ahora con el caso de los complejos, ¿no? Entonces ahora, este es el primer ejemplo que usé la raíz cuadrada, ¿no? Para que lo vieran. Pero miremos otro ejemplo. ¿Qué pasa con el ejemplo, con el siguiente ejemplo, ¿no? Consideremos ahora que nuestra función es la siguiente. Es una función que va de los complejos sin incluir el origen hacia los complejos, ¿no? Así. Es decir, consideremos que nuestra f de z es igual a la función exponencial compleja, ¿no? Pero no es así.
Esto va es así a los complejos sin el 0. Está definido para todos los complejos, pero va acá, ¿no? En el rango no existe el 0, ¿no? Así. Z puede pertenecer a todos los complejos, pero cuando hago E a la Z, eso mapea en los complejos sin el 0, ¿no? No incluye el 0. Y entonces, ¿qué pasa con esta función? De nuevo, esta función se sabe que es analítica. Yo ya se las había mostrado antes como un ejemplo de una función analítica con otro teorema, ¿no? Les había dicho esto satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann y las primeras derivadas de las componentes real e imaginaria de la función exponencial compleja también son continuas y entonces la función f de z igual a e a la z es una función analítica. Y entonces nosotros sabemos que e a la z es analítica en todos los complejos, ¿no? Pero además, sabemos cuál es la derivada de esta función, ¿no? ¿Cuál es la derivada de e a la z? La misma de la Z. La misma e a la z. Listo. Entonces, otra vez tenemos la primera parte del teorema, ¿no? Suponemos una función que es analítica en el dominio U, pero acá el dominio U sería precisamente los mismos complejos, ¿no? Entonces lo ponemos también como un punto 1 aquí, ¿no? Pero así, que más ordenado. Esto es lo primero, ¿no? Lo segundo, consideremos ahora una función, que es la siguiente función que voy a poner acá. Sea ahora una G, tal que ahora esta G está definida en el siguiente dominio, precisamente en el mismo dominio que está acá, ¿no? Los complejos sin todo el eje real, así. Bueno, los complejos sin todo el eje real, ¿cierto? Y eso va hacia los complejos, pero sin el 0, ¿no? Acá. Que no está definido en el 0, ¿no? No. Así, ¿no? De tal forma que ahora esta función sería precisamente la función g de z igual al logaritmo complejo de z, pero su rama principal, ¿no? Es decir, esta es la función, de tal forma que la rama principal de la función logarítmica. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en este caso? De nuevo, tenemos varias cosas, ¿no? Lo primero es que nosotros entonces tenemos que f es analítica en todo el plano complejo, ¿no? Es la primera cosa que necesitamos. En el dominio U, ¿no? F es analítica en el dominio U igual al plano complejo sin incluir el 0. Esto es lo primero. ¿Cierto? Lo segundo, que es la parte del teorema, es que esta función logaritmo de z es continua precisamente en el dominio D. Entonces nosotros lo ponemos aquí. G es una función continua precisamente en el dominio D, pero ese dominio D es igual a todo esto que tenemos acá. Entonces se parece mucho al ejemplo que hice con la raíz cuadrada, ¿no? Ahorita miramos en un dibujito. Es lo segundo, ¿no? Esa función es continua precisamente en ese dominio. Y lo tercero es que si ustedes se dan cuenta, si hacemos f de g de w, ¿qué tendríamos? F de g de w sería equivalente a hacer e a la logaritmo, ¿cierto? De w, ¿cierto? Pero esto ¿a qué es igual? A W. A w. A w. Y entonces tenemos también la tercera condición. F de g de w es igual a w. Por lo tanto, como consecuencia del teorema, que no, solamente estoy siguiendo los pasos del teorema, la función g debe ser analítica, o es analítica, en el dominio D. ¿Sí lo ven?
Y además, la derivada, ¿cómo se calcularía? De nuevo, la derivada se calcula así. Este es el uso de un teorema para mostrar si una función es, si una función es analítica y para calcular su derivada. Sería 1 sobre f' de g de z. ¿Y cuánto vale f' de g de z? En este caso particular. E a la GZ. E ¿Cómo sería? a la g A la GZ. de z. Así. Pero nosotros conocemos cuánto es g de z, ¿no? Entonces sería e a la qué. Logaritmo de Z. Ajá. Y entonces sería igual a qué. O 1 sobre Z. A 1 sobre z. Y esa sería la derivada entonces, acá se los pongo. La derivada con respecto a z del logaritmo complejo de z, que de nuevo coincide con la derivada natural la derivada del logaritmo natural de un número real, ¿no? ¿Se acuerdan la derivada de un logaritmo natural? La derivada Sí, con respecto a x del logaritmo natural de x es 1 sobre 1 sobre. eso. Y entonces, este teorema me permite ahora decir que el logaritmo de z no solamente es continua en este dominio completo, sino que además también es analítica ahí. Pero la demostración era precisamente este teorema. Es el uso de este teorema el que me permite decir que esta función es analítica en ese dominio. Entonces, es analítica, el logaritmo natural de z es analítico en este dominio donde también es continua, ¿no? Entonces, en este caso sí tenemos que la función es continua en ese dominio y además es analítica también ahí. Pero para probarlo había que usar el teorema que estaba acá, ¿no? Y miren que, digamos, si hacemos una representación gráfica era lo mismo que teníamos acá, solo que ahora, en vez de esta f de z igual a z al cuadrado, pues lo que tenemos es el exponencial, ¿no? Entonces ustedes acá otra vez cogen f de z y dicen, bueno, ahora f de z es igual al exponencial complejo de z, ¿no? Así. Y eso me mapea un punto que pertenece, bueno, sin incluir el origen, ¿no? El dominio ahora sería todos los complejos sin el origen, ¿cierto? Entonces ustedes, bueno, pongámoslo con un puntico negro. Sin el origen. Todos los complejos sin el origen. Y ustedes cogen cualquier punto aquí y con la función exponencial compleja mapean un punto acá hacia un punto aquí, que también es los complejos, ¿no? Los complejos, pero sin el, bueno, no, en realidad aquí sí está el punto cero, ¿no? Aquí sí está el punto cero, donde no está es acá, donde no está es aquí. Cogen cualquier punto de los complejos acá y lo mapean acá en el plano complejo menos el cero porque e a la z nunca es igual a cero. Luego ustedes definen una función g de tal forma que esa g está definida en un dominio que es un subconjunto de este rango, ¿no? Es un subconjunto. Ese dominio es tal que no solamente no tiene el punto cero, sino tampoco tiene todo el eje real, ¿no? Y la función g, ¿cuál es la función g que definimos acá? En vez de raíz cuadrada de z, nosotros tenemos es que g sería igual al logaritmo, ¿no? Pero bueno, de w, ponemos así, ¿cierto? Y entonces cualquier punto que nosotros elijamos en este dominio de mayúscula acá, nos damos cuenta que se mapea de nuevo aquí en los complejos, ¿no? Porque miren que este U es los complejos completo de nuevo. Entonces cualquier punto que yo coja acá, evidentemente, va a mapearse en otro número complejo, ¿no? Y de entrada, si nosotros cogemos de nuevo y le aplicamos F al punto que mapeamos, ¿cierto? Acá. Ustedes cogen de nuevo y le aplican F a este punto G que habían mapeado, entonces vuelven y obtienen el punto W, ¿no? F de G de W vuelve a ser W. Entonces se tienen las tres condiciones del teorema.
Que bueno, uno en la práctica no está pensando a toda hora en este teorema, pero pues yo se los menciono para que les quede muy claro cómo es. Entonces noten que es otra forma de mostrar si una función es analítica. Ya les he mostrado como tres formas, ¿no? O uno se pone a revisar explícitamente que la función sea diferenciable en todos los puntos del dominio que quiere revisar, pero eso es muy difícil, ¿no? De hacer. O uno usa el otro teorema en donde dice se tienen que satisfacer las ecuaciones de Cauchy y Riemann y además revisar que las derivadas sean las primeras derivadas parciales de la parte real y la parte imaginaria de la función sea también continua, ¿no? Pero eso también es difícil de hacer en la práctica para esta función logaritmo de z. O ustedes usan este teorema. Dicen, bueno, dado una función que yo conozco que es analítica, construyo otra función g sobre un dominio. En ese dominio tiene que ser continua la función, es necesario que sea continua. De tal forma que se tiene que esa función g es la inversa de f. Eso es todo, ¿no? Es decir, f de g de w igual a w. Para todo w en el dominio. Si eso ocurre, si yo puedo encontrar esa g tal que satisface esta relación, siendo g una función continua, entonces g también es analítica. En el dominio de donde encontré esa función, ¿no? Que es en el dominio. Yo puedo asegurar que esa función es analítica en ese dominio, donde la función es continua y donde se tiene que f de g de w es igual a w. Entonces esa es la cosa con el teorema. Entonces este teorema me asegura el hecho que yo les escribí acá, que lo había puesto solo como un hecho, que es usualmente no se demuestra en los textos, ¿no? Simplemente lo mencionan. El hecho de que esta función logaritmo complejo de z, la rama principal del logaritmo complejo de z, es también analítica aquí, en los complejos, menos el eje real negativo. ¿Qué es lo importante que ustedes recuerden? Bueno, esta es la demostración formal con este teorema, pero lo importante es que recuerden las propiedades analíticas del logaritmo de z, ¿no? Entonces ustedes tienen que recordar que el logaritmo complejo de z está definido así, ¿no? Su rama principal. Logaritmo natural de la norma de z más i veces el argumento de z. Lo segundo que tienen que recordar es que esa función es continua en este dominio que está acá, ¿no? Acá, en este subconjunto abierto. Y lo tercero que tienen que recordar es que no solamente es continua ahí, sino que también es analítica en ese dominio. Pero para demostrar que es analítica había que usar este teorema. Y además ya saben cuál es la derivada de la función logaritmo complejo. Es igual que en el caso del análisis real, ¿no? La derivada de este logaritmo es 1 sobre z. De este, ¿no? De la rama principal del logaritmo complejo. 1 sobre z. 1 sobre z. Entonces esa es su derivada. Es analítica, significa que tiene derivada. Y esa derivada está definida únicamente en este dominio, ¿no? ¿Listo? ¿O hay alguna pregunta? No, a mí lo único así de pronto es por la anotación. En ese caso, ¿por qué logaritmo así y no logaritmo natural? Digo, ¿no? O sea, No, como es por una notación. es una cuestión de notación, nada más. Ah, ok. Sí, porque pues hasta donde Vamos, yo es tengo el, presente, pues el logaritmo lo tengo presente cuando es base 10, mientras el logaritmo natural es cuando es base... sí, pero en los reales, ¿no? En los reales. Aquí en los complejos se Ah, usa la notación logaritmo para llamar ok. la rama principal, ¿no? Ah, ok. Esto que está acá. Pero es una cuestión de notación, ¿no? Esto. Solo notación. Entonces lo hubiéramos podido llamar de otra forma, pero bueno, así están los libros de análisis complejo. Entonces en los complejos es esto, ¿no? Es esto que está aquí. En los reales y este log así es para un logaritmo en base 10, ¿no? Pero de un número real. Mientras que en los complejos es logaritmo natural de z más i por el argumento de z. Una cuestión nada más de notación. Sí, creo que no hay muchas formas de escribir logaritmo. Yo creo que le hubiera puesto tal vez una L, una N y una C, ¿no? Para que quedara logaritmo natural complejo. ¿Cierto? Pero ya todos los textos están así, entonces no.
Para reinventar la rueda otra vez, mejor no. No es que vamos a volver a reinventar todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, creo que esto era lo más importante, ¿no? Hay otras cositas que tienen que ver con terminología que no sé si la sepan ya. Cuando una función es inyectiva, cuando es, ¿cómo se dice? Subyectiva, no, surjectiva. Disyuntiva. Y cuando es una Disyuntiva. biyectiva, inyectiva, sobreyectiva, creo que es que se dice en Ajá. español. Pero acá en el caso de los complejos hay que saber elegir bien el dominio para decir si una función es biyectiva o si es inyectiva, ¿sí? Depende de cómo uno elija el dominio, ¿no? Entonces eso sería, creo que se los voy a dejar para la próxima vez más bien, en una horita. Entonces más bien hoy dejamos el video de la clase aquí. Creo que con esto es suficiente. Y la próxima vez les hago otro ejemplo con el mismo teorema y les aclaro un poquito más esto de la teoría de funciones. ¿Listo? Listo, profe. Entonces pausemos acá el video.